El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, y pelea con los que contra me combaten. Echa mano al escudo y al paves, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di, alma mía, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que lo despoja. Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien, para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. Como mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no le entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñan el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron: Ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón: Ea, alma nuestra. No digan: le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mí, justa causa. Y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará tu justicia, y de tu alabanza todo el día. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová,
Al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba serán verde, se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, pero el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos del impío serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y envejecí, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Consideré al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperan. Palabra del Señor. Pueblo, libro de Salmos, capítulo 35, 36 y 37. Como puedes escuchar,
Exactamente ahí habla de vivir en santidad en frente de Dios y la diferencia entre uno que sigue a Dios y el que no. Bien claro, en estos días los hombres se han confundido bastantes a sí mismos a través de las cosas que les gustan. Como te he predicado antes y te lo digo de nuevo, en estos días los hombres creen que están viviendo en santidad, pero también quebrantan los mandamientos de Dios. Y allí el problema. Por eso el Señor me ha mandado a hablarle a su pueblo, a sus ovejas, a los que escuchen su voz, para que éstos se arrepientan de su mal camino y se conviertan a Dios y lo sigan a Él. Hay mucha gente que está en las congregaciones en estos días que no es de Dios. Pero eso también tiene que pasar, porque está escrito que tendría que pasar de esa forma. Y así ha sido hecho. Con todo y eso, gracias al Señor por su bendita misericordia para con nosotros, los cuales nos permite conocerlo. Y estas cosas que te he estado hablando todos estos días, no todos tienen la capacidad de digerirlas. No todos las creen. Y como está escrito, si no creen a lo que está escrito, ¿cómo creerán a mis palabras? Y esa es una de las cosas. Como no creen las escrituras, tampoco creen en mí. Me he encontrado diferentes gentes que van directamente en contra de la palabra, mientras al mismo tiempo dicen seguir a Cristo. Una de las características bien clara que da testimonio, porque en estos días todo mundo que utiliza una Biblia dice que sigue a Cristo, pero hay una gran separación. Y te la voy a decir aunque ya te la he dicho antes. Los que siguen a Cristo no quebrantan los mandamientos de Cristo. Los que no los siguen, sí los quebrantan. Así sencillo. Porque ahorita los que no siguen a Cristo utilizan la Biblia. El diablo utiliza la Biblia. De eso no hay problema. Porque así tenía que pasar. Así tiene que pasar. Con todo y eso, así está escrito, así establecido por Dios, está establecido por Dios y así es. Porque la Biblia claramente enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? En estos días los hombres presumen ser libres y brincan como becerros en la manada, en las congregaciones, pero al final cuando salen de la congregación se van a quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿libres de qué? La Biblia cuando dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, eso es cierto. Libertad del pecado, libertad del diablo, libertad de la carne, libertad de los deseos de los ojos, libertad de la gloria de la vida, muertos al pecado, muertos a los deseos de los ojos, muertos a los deseos de la carne, muertos a la gloria de la vida. Esa es la libertad que Dios dio. El diablo no tiene poder. ¿Cómo va a tentar el diablo a una persona que está muerta en la carne? Si el única arma que tiene el diablo para tentar a los hombres es su carne. Por eso el Señor Jesucristo dijo que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, ahí queda bien claro quién es de Dios y quién no es. En estos días, nomás porque se utiliza una Biblia y se habla de la Biblia, ya con eso se es de Dios, y porque se dice ser de Dios, no. El que dice que es de Dios tiene que vivir como Dios vivió. Y punto. No hace excepción de personas. Y eso está bien claro. Por eso en estos días hay tanta confusión, porque muchos dicen seguir a Dios, pero realmente no lo siguen. Sí, y estos mismos hacen lo contrario a Dios, contradiciendo las mismas palabras. Te he hablado estos últimos días del bautismo. Acá entre nos, yo pensé que había acabado con este asunto. Es más, pensé que había acabado con este asunto desde el viernes. Pero no fue así. A medida que voy pasando y medito en la palabra del Señor, el Señor me enseña cosas nuevas, de una forma o de otra. Pero me enseña. Y otra vez, no sabía que iba a hablar ahora, sin embargo el Señor me enseñó lo que tenía que hablarte. Y te lo voy a hablar. Es acerca del mismo bautismo, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, y por qué tiene que ser así. Otra vez, vas a decir otra vez con estas cosas, yo solamente hablo lo que está escrito. Si alguno quiere escuchar su voz, sígalo. Si tú no quieres escuchar su voz, está bien. Pero otra vez, el Señor me mandó a su pueblo. Y muchas veces te lo he dicho esto antes. ¿Qué quiero decir con su pueblo? Me mandó a aquellos que escuchan su voz. Hay mucha gente que no escucha su voz, pero esos no son pueblo de Dios. Porque Jesucristo dijo bien claro, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Los que no escuchan su voz no lo siguen. No está hablando de mi voz, no está hablando nada, está hablando su voz, es su palabra. Y día a día te leo su palabra para que mires que lo que te estoy hablando es su palabra y no mi punto de vista, no mis creencias. Y incluso me he hecho odioso y aborrecible a algunos por el simple hecho de decirte la verdad, lo cual
específicamente este tema del bautismo, yo sabía que era uno de esos temas en los cuales realmente trae grande controversia y hace a uno aborrecible en frente de los hombres. Pero el Señor me puso a prueba: ¿a quién vas a agradar? ¿Vas a hablar lo que a ellos les gusta o vas a hablar lo que yo digo? Sabía el aborrecimiento que venía con todo eso. Te lo digo, porque no estoy buscando agradar a los hombres. Sé quién me ha mandado, sé lo que me dice que diga, y eso es lo mismo que te digo también. Creas o no lo quieras, creas, así es. Con todo y eso, si quieres preguntarle al Señor de mí, puedes hacerlo. Que Él mismo te dé testimonio. Si Dios te dice no vengo de Dios, amigo, paga tu radio, jamás lo vuelves a aprender en este tiempo. ¿Oíste? Pero si Dios te dice que Él me ha mandado, obedece su palabra, porque si tú ignoras su palabra, entonces vas a tener problemas en los días finales, los cuales ya no falta mucho. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Te voy a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Y la razón por la cual este Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, no habita en estos días sobre el corazón de los hombres. No en todos, mínimo. O para decir lo correcto, no en todos aquellos que dicen seguir a Dios. Eso es seguro. Otra vez, ¿cuál es la manifestación de que el Espíritu Santo de Dios está en un hombre? La libertad en la cual éste camina en cuanto a pecado se refiere. Eso es sencillo. Si tú caminas quebrantando los mandamientos de Dios, óyeme, aún no. Ser guiado por el Espíritu Santo de Dios es únicamente hacer las cosas de Dios y no prestar ni ponerle ningún tipo de atención a los asuntos carnales. Nada de carne. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No simplemente decir que tienes el Espíritu y hacer lo que tú solamente quieres hacer. No. Ser guiado por el Espíritu Santo de Dios es hacer únicamente la voluntad de Dios y nada de carne. Porque el Espíritu Santo de Dios jamás te guiaría a quebrantar un mandamiento de Dios cuando éste lo único que busca es que el Padre sea glorificado. ¿Cómo te va a guiar a quebrantar los mandamientos? Jamás. Esa es la más grande forma que se muestra quién tiene el Espíritu Santo. No los que dicen que lo tienen, sino los que viven bajo su guianza y que dan testimonio con sus obras a través de los frutos: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fidelidad. ¿Ok? Oración en el Espíritu, alabanza en el Espíritu. En estos días los hombres dicen que siguen a Dios, pero mientras en alabanza se duermen. ¿Ok? Otros brincan, pero es pura emoción. Con todo y eso, la Biblia claramente enseña acerca del Señor Jesucristo. Yo a la verdad, hablando Juan, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 1:8. Está escrito. ¿Ok? Él dijo: viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Ok? Claro ese. Ahí está. ¿A través de quién viene? ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, si tú rechazas ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cómo recibirás el Espíritu Santo? Otra vez, lo que te estoy diciendo es un orden que Cristo dio. ¿Ok? Dios dijo: bautízalos en el nombre de, y lo hizo así. Toda la congregación antigua, la iglesia primitiva, lo hicieron así y recibieron el Espíritu Santo de la promesa. En estos días, desafortunadamente, el Espíritu Santo no está tan efectivo en la vida de los hombres. ¿Por qué? Simplemente porque no están dispuestos a seguir a Dios. Fíjate, algo tan sencillo. ¿Es pecado bautizarse en nombre del Señor Jesucristo? No. Entonces, ¿por qué se rechaza? Si no es pecado bautizarse en nombre del Señor Jesucristo, ¿por qué se rechaza? ¿Por qué aferrarte a un bautismo que ni siquiera es bíblico y es interpretado mal por el mandato del Señor Jesús? ¿Ok?
¿Cuál es el asunto? O sea, ¿cuál es el plan? Otra vez, el Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Otra vez te digo de nuevo, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a una persona, en esta hay libertad. Yo lo he mirado en la congregación específicamente. Personas recién nacidas en el Evangelio, cómo reciben el Espíritu Santo y le dicen que no al pecado. Como los cristianos llaman niños en el Evangelio, pero que han recibido el Espíritu Santo y le pueden decir que no al pecado. Pero en estos días tenemos gente que ha estudiado la Biblia por muchos años y leído la Biblia por muchos años y no le puede decir que no al pecado. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Puede morar el Espíritu Santo de Dios dentro de un cuerpo que hay pecado? Si el Espíritu Santo de Dios es vida y el pecado es muerte, ¿puede un hombre estar vivo y muerto al mismo tiempo? ¿Puede un hombre estar muerto para Dios y vivo para Dios al mismo tiempo? Porque eso es lo que se dice en estos días. Esto se dice de esa forma porque se está caminando, quebrantando los mandamientos de Dios y al mismo tiempo se consideran a sí mismos de Dios. Una persona de Dios, como está escrito, el que es nacido de Dios no peca. Sencillo. ¿Estamos? Otra de las cosas. ¿Ok? Entonces, esto del Espíritu Santo es simplemente para que veas que viene a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. De otra forma, si viene antes, vamos a decir que Dios te dé, porque hay versículos que enseñan que el Espíritu Santo viene antes en ocasiones del bautismo. Después tienes que obedecer y bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí viene la pregunta. ¿El bautismo salva? ¿Sirve para salvación el bautismo, sí o no? Vamos a decirlo. Si el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo sirve para salvación, y en estos días tú estás bautizado en el bautismo, por decir así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, créeme, solamente hay un bautismo, como te dije ayer. Bien claro. Y si el bautismo salva, y tú no estás bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, tienes problemas. Como te dije, yo pensé que ya había acabado, pero el Señor me enseñó estas cosas. Son demasiado grandes y fuertes y duras de digerir, porque el hombre cree que va camino al cielo, que son salvos. Pero ¿y yendo en contra de la palabra de Dios vas a ser salvo? ¿Estableciendo tus propias doctrinas vas a ser salvo? ¿Obedeciendo lo que a ti te gusta obedecer? ¿Cristianos mismos rechazando la Biblia, no creyendo plenamente en ella? ¿Gente que dice seguir a Dios y no cree en la palabra de Dios? Porque cuando la palabra de Dios dice que el que es hijo de Dios no puede pecar, el que es nacido de Dios no peca, le es imposible pecar, eso no lo creen en estos días. Cuando te estuve hablando de la perfección, tampoco la creen. ¿La Biblia no la menciona? Claro que sí. Muchas veces. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que haráis, lo que debáis decir. Como te lo dije. La importancia de vivir bajo la guianza del Espíritu Santo es demasiada. Nosotros en esta tierra, y te voy a decir, no podemos hacer nada sin la guianza del Espíritu Santo. ¿Le preguntas a Dios para todo lo que vas a hacer? Y cuando digo todo me refiero a todo. ¿O simplemente sigues tu vida dirigiéndola tú mismo y pretendiendo que es Dios quien te va guiando? ¿Ok? El Espíritu Santo fue prometido darnos para guía, para vivir en santidad en esta tierra. Cuando tenemos un guía, vamos a decir que tú vas a una excursión a la selva, ¿ok? Y llevas un guía. Por ley y por derecho, el guía va adelante. No puede ir el guía atrás. El guía va adelante, ¿ok? Y el que va siguiendo al guía tiene que ir exactamente por el mismo camino donde va el guía. El guía conoce el terreno, el guía conoce los peligros, ¿ok? El guía conoce todo en ese lugar porque es necesario que él sepa todo para poder guiar a alguien más. En este caso, el Espíritu Santo, él conoce todas las cosas, él escudriña el interior mismo de Dios y nos enseña a nosotros y nos revela. Y también escudriña a todos nosotros y lo revela también. ¿Entiendes? ¿Cuál es el plan de todo esto? El plan de todo esto es que cuando el Espíritu Santo te está guiando, tú no puedes hacer nada. Imagínate, te van guiando en la selva y tú decides, no, yo le voy a dar por acá, ahorita le salgo adelante.
No sabes qué tipo de árboles hay ahí, qué tipo de animales, cuáles son venenosos, cuáles no, qué tipo de animales existen, ¿ok? No conoces los caminos, no sabes si las plantas son venenosas o no son venenosas, y te vas a meter a una jungla en la cual no conoces el camino. Eso enseña ignorancia, ¿ok? Necedad. Pero para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Como aquí dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Incluso lo que es hablado tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera libertad. Porque un hijo que verdaderamente nació de Dios, para todo es guiado por el Espíritu Santo. Esto haces, esto no haces. Es simplemente un entrenamiento durante los días que estás en esta tierra para que aprendas a vivir en santidad. Un maestro, por decirlo así. ¿Ok? El mismo Espíritu del Señor Jesucristo. Pero cuando se rechaza en el Señor Jesucristo, cuando se rechaza a Jesucristo, ¿cómo tú puedes recibir esto? Oh no, yo no lo rechazo. El bautismo es una clara señal de rechazo al Señor Jesucristo. Ese es el engaño que el diablo ha hecho para que los hombres no lo hagan, no sigan a Dios. Otra vez te digo, muchos por ignorancia han sido bautizados así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos lo han hecho a sabiendas y muchos lo defienden. Cuando el Señor Jesucristo dijo que los bautizaran en su nombre. ¿Ok? En el nombre de. ¿Cuál es el nombre de? Tiene que tener un nombre. Yo tengo un nombre. Todo mundo en la tierra tiene un nombre. Dios tiene un nombre. Y la Biblia claramente da testimonio de su nombre. Entonces, cuando tú no te bautizas en su nombre por rebeldía, porque no quieres bautizarte, eso enseña claramente que estás en contra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, el Señor me enseñó que este es uno de los problemas bien grandes por la cual el cristiano moderno no puede vivir en santidad en frente de Dios. Exactamente. Si el Espíritu Santo es el que te da la libertad a través del Señor Jesucristo cuando te lava de la sangre, a través de la sangre, te limpia tus pecados, y de ahí para adelante el Espíritu Santo te guía para que tú vivas en santidad, te mantengas en la santidad que Él mismo te ha dado, ¿ok? Con el propósito de llevarte hasta donde está Dios. En estos días, los hombres rechazan al Señor Jesucristo en el bautismo, siendo la única forma en la que puedes recibir el bautismo, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Así lo hicieron los apóstoles, así está hecho, así está escrito. Si no te gusta, otra vez, yo hablo a aquel que es de Dios. Si tú no estás de acuerdo con lo que estoy hablando, contender no lo voy a hacer, con nadie. ¿Tienen problemas? Llévenselos a Dios. ¿Ok? Y oren por mí, para que me siga abriendo más puertas para predicar el Evangelio y me abra el entendimiento más y me dé sabiduría y conocimiento en su palabra y revelación. ¿Ok? Eso te aconsejo, orar por mí, para que de esa forma el camino sea bien derecho. Con todo y eso, otra vez, cuando le preguntaba al Señor, porque muchas veces a través de tantas predicaciones, predicación tras predicación, sé y el Señor me ha enseñado que hace efecto y ha hecho un efecto muy bueno en algunas personas. Ahora, después de estas predicaciones últimas, la gente, los que verdaderamente antes seguían a Dios y querían a Dios, andan así como, ¿qué hago? Bueno, eso es bueno, porque esto los va a llevar a buscar a Dios y preguntarle cuál camino tomar. Y ahí es donde el Espíritu Santo va a entrar y les va a empezar a guiar. Así que, si tú estabas escuchando el Evangelio, ¿ok? Lo que antes predicaba, y estas predicaciones del bautismo te han llevado así como cierto tipo de confusión y duda, ve a Dios y pregúntale si te ha ocasionado cierto tipo de tristeza. Yo creía bien en Dios en esta forma que me estaba enseñando. Bueno, ahora ve y pregúntale al Señor cómo tienes que bautizarte y que el Señor mismo te revele a ti antes de tirar la toalla, antes de decir, ¿sabes qué? Mira, no, ya no voy a seguir a Dios, que fue el que vino. No, estas cosas están hechas para que el camino tiene que enderezarse. Dios corrige, redarguye, exhorta y anima, ¿ok? Las cosas tienen que hacerse derechas. Lo que está chueco tiene que ser enderezado. Ahora dime, ¿qué? ¿Estás dispuesto a irte al infierno por mantener el bautismo mismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o estás dispuesto a cambiarlo? La pregunta es, ¿habrá condenación simplemente por rechazar el bautismo del Señor Jesucristo? Yo te digo que sí la hay, y te voy a mostrar versículos al respecto que enseñan específicamente que sí hay condenación cuando el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es rechazado. Y es una de las causas por las cuales en estos días el cristianismo moderno, desafortunadamente, no puede vivir en santidad para Dios.
y han agarrado este mal testimonio que en estos días se tiene. Sí, vivir en pecado, con el nombre de santos, con el nombre de cristianos, con el nombre de hijos de Dios, pero quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Hace falta el Espíritu Santo de Dios para ser guiado. Nadie jamás puede venir al Padre de esa forma sin tener al Espíritu Santo en él. El Espíritu de Cristo en ti, el cual te enseña claramente. Aquí te lo busco, te enseño otro. Juan 7:39. Juan 7:39 está escrito. Esto dijo, te voy a dar el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en quién, en mí, ¿en quién es? En el Señor Jesucristo. Bien claro, en este día, no, yo creo en el Señor Jesucristo. Si creyeras en el Señor Jesucristo, te apartarías de la iniquidad. Esa es la señal, el testimonio, los frutos de arrepentimiento, como Juan les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Sino apartarse de lo malo. ¿Cómo puedo yo decir que estoy arrepentido de lo malo que he hecho si lo sigo haciendo? No voy a estar arrepentido. No muestro que estoy arrepentido de ello. ¿Verdad que no? No lo muestro. Entonces esos son los frutos del arrepentimiento. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez, ¿qué vas a beber de él? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabras de vida eterna que llenan el corazón de las personas, que penetra hasta lo profundo de los huesos, que redarguye, que exhorta, que corrige, que endereza el camino, y destruye las obras del diablo en el corazón de las personas, derrama o derrumba toda clase de altivez e imaginaciones, fortalezas también las derrumba, porque la palabra penetra. Y eso sí, si tú has experimentado cuando la palabra te penetra, te duele porque te está atacando exactamente donde estás haciendo mal. Y una de las cosas por las cuales aborrecen al Señor Jesucristo es porque Él da testimonio que sus obras son malas. ¿Por qué se enojan conmigo en esos días? Porque estoy duro y dale constantemente dando testimonio que las obras son malas. Mientras quieren seguir viviendo la iniquidad pretendiendo que todo está bien, el Señor dice no. ¿Qué dice la Biblia? Dios en otro tiempo le hablaba de muchas maneras, pero hoy ¿a través de quién habla? De Jesucristo. ¿Escuchan su voz? Entonces obedece la voz. ¿Qué te dice la voz? Leí el libro de Salmos: aparta tu pie del mal, no vivas en iniquidad, no sigas a los malos, no hagas iniquidad, haz el bien, busca el bien. Esas instrucciones específicas que el maestro está dando. ¿A dónde están los ríos de agua viva en estos días? ¿A dónde están los ríos de agua viva que dan vida eterna a las personas que los escuchan? ¿A dónde están? ¿Me entiendes? La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta el tuétano de los huesos. Sencillo. Separa el alma del espíritu. Y está escrito: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libres. Jamás nadie va a ser libre a través de la mentira. Nadie. Y esto está bien escrito. Te digo estas cosas para que mires: cuando tú rechazas a Jesucristo en el bautismo, tú estás rechazando todo lo demás que Él te da. Se mira el poder de Dios disfrutarse en estos días en esta tierra. Se mira el Evangelio como en los días de la primera iglesia. El poder de Jesucristo manifestarse a través de los hombres en estos días como fue antes. ¿Dónde está? En estos días a mí me preguntan cuando hablo, cuando les digo Dios me dijo,
¿Y cómo te dijo? ¿Te habló? Se burlan de mí en la forma sarcástica de cómo es que Dios me dijo, porque no creen que Dios habla en estos días, porque no escuchan su voz. No porque tú no escuches su voz, eso no quiere decir que no habla. Él habla, pero tu oído tiene que estar atento, tienes que estar en paz y en reposo para escuchar su voz. No lo puedes escuchar en tus afanes y tus aflicciones, solamente en paz y en reposo. Allí puedes escucharlo. Y ese es el plan. La guianza del Santo Espíritu de Dios, te digo, es demasiado importante. Como te había dicho antes, yo pensé que había terminado, pero el Señor me enseñó, no, falta más. Sí, si tú no te bautizas en nombre del Señor Jesucristo, no vas a agarrar el Espíritu de Dios. Si tú agarras el Espíritu Santo de Dios y no te bautizas, eso te va a llevar a rebeldía. ¿Ok? Al no querer bautizarte. En estos días, muchas personas vienen a las congregaciones y se arrepienten, entre comillas, hacen la oración de fe y luego se les habla del bautismo. Oh, es que todavía no estoy seguro. Pues entonces que no te arrepentiste. O sea, si tú realmente si te arrepentiste, el bautismo es algo que tiene que ser. Cuando en los días antiguos, cuando hablaban de arrepentimiento, órale, al agua. El eunuco allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo bautizaron. Así sencillo. Pero en estos días demasiadas doctrinas, demasiados rudimentos, demasiadas cosas, los hombres se han encargado de hacerlo santo como demasiado santo, pero no se han dado cuenta que en el afán de hacerlo más santo, lo han torcido. Así sencillo. Voy a seguirte leyendo versículos. Ahora, Juan 14:16. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién viene? El consolador. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo pide? Sino el Señor Jesucristo. En estos días hay una gran confusión. La gente dice creer en el Señor Jesucristo. Yo te voy a decir una cosa bien clara, te lo repito, aunque ya te lo dije. Si tú dices que crees en el Señor Jesucristo y estás quebrantando los mandamientos de Él, es puro cuento. El Señor Jesucristo dijo de esta forma: si me amarais, mis mandamientos guardaréis. ¿Ok? En estos días los hombres se engañan porque saben que Dios existe, piensan que eso es creer en el Señor. Creer en el Señor es poner por obra su palabra. Es creer su palabra, lo que su palabra dice, no buscando interpretarla, porque eso es un trabajo del Espíritu Santo. Lo que el hombre tiene que hacer es arrepentirse, humillarse y quebrantarse enfrente de Dios. A nosotros no nos fue dado interpretar la palabra, a nosotros nos fue dado obedecerla. Si no la entiendes, preguntas al Padre y Él te la revela. No es para yo tratar de interpretar lo que Dios quiso decir. ¿Qué dice la Biblia? Así como el cielo está tan alto de tus pensamientos o de tu mente, así mi mente de la tuya. Entonces, si Dios está tan alto sobre mí, ¿cómo es que yo puedo buscar leer la Biblia e interpretarla a mi manera para pensar lo que Dios dijo o quiso decirme? No, si yo leo como está escrito, obedezco. Si no entiendo, pregunto, ¿cómo es esto? Y ya Él me va a decir a mí. Y de esa forma, o a ti, pero pregúntale. Está escrito que Él es nuestro Maestro. Y Él nos guiará a través nos llevará a toda verdad por su Santo Espíritu. Pero te digo, es necesario verdaderamente estas cosas. Ahora, allí está escrito, Juan 14:6, 14, 16, el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora vamos a regresar, al versículo 12 del mismo capítulo. De cierto os digo, escuchad bien esto, para que mires que lo que te estoy diciendo no son mentiras. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también.
Tiene 2 puntos. Se acaba. El que cree, de cierto os digo, el que cree, en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Este versículo lo agarran luego, echar fuera demonios, sanar enfermos y hacer cosas más grandes. Y se emocionan todos, vamos a hacer cosas más grandes que Cristo, yay. Pero te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creas en el que Él ha enviado, en Jesucristo. Y si tú crees en Dios, esto es lo que tiene que seguirte. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, oración en el Espíritu y fidelidad y alabanza en espíritu y en verdad. Esas son tus obras si tú realmente crees en Dios. ¿Ok? No pecado. ¿Hizo Jesús pecado? ¿Pecó? No. ¿Se fue en contra de Dios? No. ¿Torció las escrituras? No. ¿Ok? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Por eso te digo que en estos días no se cree en Dios porque no se ha recibido el Espíritu Santo de Dios, porque no se quiere bautizar en nombre del Señor Jesucristo. Tú te bautizas en nombre del Señor Jesucristo, como te leí en el libro de Hechos, y para perdón de pecados, y recibiréis el Espíritu Santo de la promesa. Eso es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, es por esta razón que en estos días el cristianismo moderno no puede vivir como a Dios le agrada. Y cuando digo cristianismo moderno me refiero a todos los que practican el cristianismo en una forma u otra en diferentes denominaciones o congregaciones. Mientras usen la Biblia y pretendan seguir a Dios, si tú no estás caminando 100% con Dios, no estás caminando con Él. No te lo estoy diciendo yo, está escrito. Porque está escrito que podrán dos caminar juntos si no están de acuerdo. No. ¿Ok? La Biblia claramente enseña que el que es nacido de Dios no peca y le es imposible pecar. Jesucristo aquí hablando de sus propios labios, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuáles obras? Se van para echar fuera demonios y todo y eso, pero el camino de la santidad lo dejan escondido. Bien dijo el maestro, fariseos y escribas hipócritas. Coláis la menta y el comino, pero dejáis pasar el camello. O sea, eso es una realidad. En estos días sí, todo el mundo quiere lo grande, pero vivir en santidad, eso se ha quedado atrás y no lo han logrado. Y han predicado en contra de vivir en santidad porque no lo han logrado. ¿Por qué no lo han logrado? El error del bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando Jesucristo mandó que se bautizara en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre? No en la forma, en el nombre. No de esta forma, en este nombre. Cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo, vienes a ser posesión de Él. Él te da de su espíritu, Él te da de su herencia, Él te da de su poder, Él te da todo. Limpieza, santidad, perfección, justificación en frente de Él. O sea, Él te hace completo. La Biblia claramente dice, en Él estamos completos. Es bien importante. Fíjate lo que te estás perdiendo simplemente por rechazar el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que rechaza al Señor Jesucristo? ¿Y por qué se rechaza? No es que no es bíblico. Es bíblico. 100% bíblico. Te guste, no te guste, es bíblico. Lo creas, no lo creas, es bíblico. Tus creencias no cambian la escritura. Tus creencias te sirven a ti de engaño. Te sirven de tropiezo tus propias creencias. Y como yo te las digo que están mal, te enojas conmigo por ello. ¿Entiendes cómo digo? Cuando tú quieres dejar de hacer algo, lo dejas. Y todo aquel que quiere dejar de pecar lo puede dejar de hacer porque Jesucristo te ha dado libertad del pecado. Y si no lo crees, puedo predicarte acerca de la libertad que Cristo te dio. Para que entiendas y creas perfectamente que eres libre. Y no estés escuchando mentiras que eres esclavo del pecado, que mientras estés en esta carne no vas a dejar de pecar, que hasta con el pensamiento se peca. El Señor Jesucristo irá. Te voy a enseñar a través de los días a vivir una vida santa. Te voy a enseñar a llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Te voy a enseñar a poner los ojos en el autor y consumador de la fe.
a caminar en el camino recto, a que tu corazón esté sensible, así tiernito y manso y quebrantado en frente de Dios todo el tiempo. Porque en la Escritura hay versículos para todo eso y se puede vivir una vida santa, completa en frente de Dios, vivir en completa santidad en medio de este mundo malo y pecador, ¿ok? Lleno de maldad. Se puede, está escrito que se puede y yo lo creo, pero en estos días, como te acabo de decir, si no creeréis lo que está escrito, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí está, otra vez, si me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué te está diciendo? Si me amáis o si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo das testimonio que amas a Cristo? Guardando los mandamientos. Bueno, es que a veces uno quebranta los mandamientos por ahí. No hay que hacerle la pereza y hay que ser frío o caliente. O sigues a Cristo o lo dejas de seguir. Una u otra. Esa va a ser tu decisión, no lo que yo te diga. Si tú quieres seguir a Cristo, lo vas a tener que seguir 100%. Si tú lo quieres seguir a medias o seguir frío, hazlo. ¿Ok? Pero la tibieza te va a servir de error. Hay montones de gente en las congregaciones que creen que van camino al cielo, pero están quebrantando los mandamientos de Dios. Y eso te lo digo como advertencia únicamente. Es tu camino, es tu vida. A ti te fue dada la vida que tú tienes, a ti se te van a pedir cuentas. Yo que tú tomaría cartas en el asunto y buscaría la verdad. A mí no se me va a pedir cuentas de ti. A mí se me va a pedir cuentas de mí. Y sé el tan grande trabajo que Dios me ha dado. Pero no puedo quedarme callado simplemente por temor. No me voy a quedar callado simplemente para no temer decir errores. El Señor me dijo claramente, como te leí, el Espíritu Santo te dará lo que tengas que decir allí, en el momento. Y así lo hace. Muchos no lo creen. No importa, no es mi palabra, no me rechazan a mí. Yo sigo mi camino, el cual es agradar al Padre. Por eso está escrito. Otra vez, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, pueblo, compara tu caminar con el de Cristo. Oh, no, eso no lo puedo hacer porque Él es Dios. O sea, yo no me puedo comparar con Dios. La Biblia claramente enseña que si estamos en Él, somos de Él. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y la Biblia claramente enseña que Jesucristo viene a venir en nosotros cuando morimos. Por lo tanto, sí podemos ser como Él. No estamos hablando de ser igual a Él, de ser Dios así como Él lo es. Estoy hablando de vivir una vida en santidad como la que Él vivió. Así, compara tu vida con la de Cristo, tu forma de vivir con la vida de Él. Compáralas. ¿Hablaba Dios lisonjerías para agradar a los hombres, a los fariseos y los escribas antiguos? ¿Les decía la verdad en su cara? ¿Qué hacía? ¿Caminaba él en pecado? ¿Decía mentiras? ¿Codiciaba a la mujer de su prójimo? ¿Jesús tenía los pensamientos sujetados? ¿O también Jesucristo pecaba? Porque Él vino como mero hombre, así como tú y como yo. Tiene que haber una forma con la cual Él usó para llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y sí la hay en la Biblia. Ahí está. Mira tu caminar y date cuenta. Fíjate, compara tu vida con la de Él. No te compares a Él. Compara tu vida como Él vivió, porque Él es el camino. Y así como Él vivió, así nosotros tenemos que vivir. No excepciones. Te guste o no te guste. Tú no puedes decir, ay, es que yo no puedo, yo soy hombre. No. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en ti, tú puedes. Y si no puedes, y si has sido bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no has recibido el Espíritu Santo, pueblo, tienes problemas. No vas a alcanzar. Esta es el más grande tropiezo de todos los más grandes que he estado removiendo, que no se quiere aceptar al Señor Jesucristo y tampoco se puede vivir una vida en santidad sin Él. ¿Cómo vamos a poder vivir en santidad, en libertad del pecado, si solamente en Él hay libertad? ¿No dice la Biblia que conocerás la verdad y la verdad te hará libre?
¿quién es la verdad sino Cristo? ¿No dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad? ¿Libertad de qué? Del pecado, de la carne, de los deseos de los ojos, de la gloria de la vida. Esos tres son los que más hacen tumbar al hombre. Pero si te das para las epístolas de Juan, de Pablo y de Pedro y de Santiago, vas a encontrar que a través de la crucifixión en la cruz del Calvario, nosotros crucificando nuestro propio cuerpo pecaminoso, de esa forma también alcanzamos libertad. En Él y para Él, en su nombre. Sencillo. Así sencillo. Si quieres seguir a Cristo, ahí está. Esta es una de las razones. El rechazar el bautismo del Señor Jesucristo es una de las razones. En el nombre del Señor Jesucristo, rechazarlo es una de las razones por las cuales el hombre no puede vivir en santidad. Jamás se puede vivir en santidad sin tener el Espíritu Santo de Dios en ti. No se puede. Simplemente no se puede. Por eso hay que hacer las cosas bíblicamente. Jesús no mandó bautízalos en esta forma. Él dijo bautízalos en el nombre. Ahí está abierto. Bautícenlos en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre? No dijo nombres, no dijo fórmula, no dijo nada. Nombre. Denme un nombre. Si lo quieres aceptar, acéptalo. Si quieres rechazar, recházalo. Recuerda, a cada quien se le fue dado escoger el camino. Solamente la Biblia enseña uno. No hay dos, hay uno solo. Aunque en estos días los hombres tienen un montón de religiones, enfrente de Dios, solamente hay un camino. Pueblo, la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Y como te dije, te voy a seguir hablando de estas cosas porque el Señor me enseñó que hay cosas más escondidas aún, las cuales van a salir a la luz. Paz del Señor Jesucristo sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.